Bueno, Otto, muchas gracias por la presentación y a ustedes, como les di esta mañana y más ahora, pues realmente felicitarlos por el esfuerzo de estar un viernes, hoy, 5:30, 6 de la tarde, y los que están desde la mañana, pues con mayor razón. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, creo que rápidamente se lo ha discutido en el día a día, pues básicamente ustedes ven que en las guías de práctica clínica pues que hay varias cosas que hay que actualizar, ya lo cambié, lo siguiente. Y hay unos puntos importantes en los cuales se plantea iniciar terapia antirretroviral. Uno de los puntos claves es en parejas serodiscordantes. Entonces, digamos que hay un antecedente ya también en la guía, no estamos hablando de cosas completamente nuevas, y acuerden que esta guía es guía con datos del 2014, digamos que ya han pasado 2 o 3 años, pero ya incluso en la guía estaba recomendado iniciar terapia antirretroviral como un punto clave, tener parejas serodiscordantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hagan las recomendaciones, use preservativo, lo que muestra los datos es que al año hasta un 20% de la pareja serodiscordante se puede infectar. Y eso hace que una razón importante es hay que iniciar terapia antirretroviral para llegar a estar indetectable y de esa manera lograr la posibilidad que se baje de 20 a un 1%. Es decir, básicamente lo que tenemos y lo que ha venido hablando Camilo y todos los de la mañana se hemos planteado también de cómo se pueden mejorar las guías, cómo se puede cambiar esquemas para la persona que convive con VIH. Lo que estamos hablando de terapias PrEP es un nuevo ciclo en Colombia, porque ya realmente ya está en muchas partes, ya lleva un tiempo, y es utilizar terapia antirretroviral para personas que no tienen VIH. Ese es el punto importante. Y también hemos hablado de la profilaxis post-exposición. Y que estamos hablando de la terapia pre-exposición. Ese es como el punto importante de concepto. Que personas que no tienen VIH, pueden tener riesgo, tomen antes de tener la conducta de riesgo. Justamente, y en eso se basa el concepto de PrEP. PrEP es pre-exposición. Siguiente. Desafortunadamente no se ven los documentos bien, pero básicamente vean ustedes que la profilaxis preexposición ya aparece en el 2014, aparece la profilaxis posexposición, pero para salud ocupacional, para riesgo no ocupacional, ya hay actualizaciones, esto ya lo conocíamos. Siguiente. Y eso hace que básicamente tengamos unas 2 o 3 escenarios, voy a hablar solamente de 2 escenarios importantes. En la propuesta de PrEP es en aquella persona que tiene en riesgo en 2 escenarios diferentes. Siguiente. Primer caso, siguiente. 25 años, persona con varias parejas ocasionales con estatus VIH desconocidos, en últimos 6 meses, recibió tratamiento para sífilis hace 3 años, tiene conductas de riesgo sexo anal receptivo, sin condón ocasionalmente. Siguiente. Sin infección aguda o establecida por VIH, parejas sexuales masculinas en los últimos 6 meses, sin pareja monógama VIH negativo. Estas son las recomendaciones vigentes por los CDC en los cuales se debe ofrecer PrEP en personas HSH. Y que al menos tengan uno de los siguientes: tenga sexo anal sin condón, receptivo o insertivo en los últimos 6 meses, que tenga una ITS en los últimos 6 meses y que vaya a iniciar una relación con pareja VIH positiva. Siguiente. Consideraciones de PrEP en adolescentes. Tamizaje de VIH que debe ser parte de la atención de todos los adolescentes que son sexualmente activos o con una historia de uso de drogas ilícitas. Ser consciente de las leyes locales y reglamentarias para los Estados Unidos relativos al consentimiento, confidencialidad, divulgación de los padres información a la familia, datos limitados en PrEP en menores de 18 años de edad, incluyendo huesos y otras toxicidades. Porque justamente en adolescentes es uno de los grupos, como lo hemos venido comentando, un grupo que podría fácilmente tener conductas de riesgo y que podrían beneficiarse de ofrecerles PrEP. Siguiente. Y entonces, volviendo al caso que les comenté, tengan en cuenta que en los Estados Unidos el 15% de las personas infectadas por VIH están sin diagnosticar. Con esa connotación es que hacen la recomendación de los CS. Se basa en esa recomendación para decir, oiga, nosotros como país debemos hacer PrEP. En Colombia también hemos discutido desde esta mañana que probablemente no es un 15%, sino probablemente es
mucho más. Las buenas estimaciones dirán que un 30%, un 40%, podría atreverme a decir que es hasta 50% de personas que conviven con VIH y no saben que tienen VIH. ¿Eso qué significa? Que probablemente la probabilidad de una posible infección puede ser más alta. Fíjense ustedes que el 60% de personas jóvenes, 13 a 29, infectadas con VIH están sin diagnosticar. O sea, el porcentaje de este 15 es mucho más alto, es decir, casi que haciendo una estratificación por edad, de este 15% para los Estados Unidos, la mayoría está en gente joven. Y la incidencia está aumentando entre HSH 25 a 34 años de edad. Esto que está marcado ahí, pues justamente también es igual para Colombia. La prevención contemporánea del VIH debe incluir, ya sabemos, conseguir acceso seguro, diagnóstico y tratamiento de ITS y consideración de PrEP, que es lo que estamos planteando. No es importante, no es decirle a la gente, ya no utilice preservativo, ya no tiene que hacer ninguna otra estrategia, sino ahora con PrEP solucionamos el problema. Lo que está planteando es una estrategia en la cual, además de lo que se está recomendando, adicionemos la propuesta de la terapia PrEP. Sin embargo, tengan ustedes en cuenta por qué se tienen en cuenta, perdón, valga la redundancia, estas consideraciones. Porque justamente intervenciones de comportamiento por sí solas no han demostrado a largo plazo cambios de conductas de riesgo y reducción de la incidencia de VIH. Esto es lo que vemos normalmente en los consultorios o en los hospitales, las clínicas. Uno puede plantear, puede educar, pero desafortunadamente cuando uno dice hay que educar, muchas veces logramos que la gente adquiera el conocimiento, pero desafortunadamente el conocimiento no cambia comportamiento. Si fuera solo por conocimiento, no tendríamos ningún neumólogo que fumara, ¿cierto? Porque ya tiene el mayor conocimiento, pero adicionalmente sabe el riesgo y así sucesivamente podríamos colocar un número de ejemplos. Entonces, justamente, y en realidad es eso, en realidad la educación per se, desafortunadamente, salvo unas estrategias conductuales, han logrado tener un efecto, pero en el grupo de mayor riesgo, estas estrategias conductuales son las que tienen menor efecto. Lo mismo hay que hacer algunas consideraciones de recomendaciones en salud mental y abuso de sustancias que probablemente tampoco se puede ocurrir y tener en cuenta que el uso del condón puede reducir el riesgo de infección, pero tengan en cuenta que para muchas personas, ven ustedes la respuesta que ustedes ven abajo en la última línea y adicionalmente tener en cuenta que el preservativo no elimina el riesgo, reduce el riesgo, como dice la diapositiva, hasta en un 80 y máximo un 90%, pero siempre hay un riesgo potencial siguiente. Entonces, fíjense ustedes qué pasó en Estados Unidos cuando en el 2014 los CDC empiezan a promover el uso de la terapia PrEP. Específicamente PrEP, que me olvidé comentarles, está validado con tenofovir entrecitavina. Y ven ustedes, estos son los datos de las farmacias, las que llaman las farmacias de venta libre en Estados Unidos. Ven ustedes, entra las guías aquí en este periodo y ven ustedes cómo ingresan las guías y cómo se ha ido disparando el uso o la prescripción y la compra de PrEP. Básicamente incrementó en un 738% en 3 años. Mujeres 44% en 2012 versus 17% en 2015, que es un punto preocupante. Es decir, la mayoría de PrEP fue más hacia hombres que hacia mujeres. Siguiente. Y también hay algo importante, es que en los Estados Unidos se encuentran que hay diferencias del uso de PrEP entre algunas poblaciones. Ven ustedes que este es un punto clave. Ven ustedes cómo población de raza blanca o de género de etnia, miren ustedes, ve 65, 76, ven ustedes con la población latina 15, 11. Es decir, infortunadamente, cuando se hace la aproximación del PrEP, rápidamente la idea es comprada por un grupo poblacional, pero no por todo el mundo. Siguiente. Y ven acá algunos de los puntos importantes que vale la pena tener en cuenta. La efectividad del PrEP va de la mano, como todo, con la adherencia. Si hay una buena adherencia, pues funciona, claramente, eso es lo que muestra esa diapositiva. Cuando no hay adherencia, pues no le va tan bien. Entonces, al mejorar la adherencia, como en el estudio PROUD, 100% de adherencia, la eficacia fue 86%. Si la adherencia es del 80%, la eficacia es del 62% y así sucesivamente. Si la eficacia es mala, la adherencia es mala, pues la eficacia es mala. No tiene ninguna razón. Siguiente. Sin embargo, este es un punto clave y aquí hay un punto a tener en cuenta. Hay dos estrategias de PrEP. La experiencia o la propuesta de Estados Unidos, la propuesta de Canadá y Francia. ¿Cuál es la diferencia?
PrEP en Estados Unidos es, se evalúa, tiene riesgo o tiene beneficio utilizar PrEP porque tiene una conducta de riesgo, porque lo que les mostraba en los criterios de los CDC. ¿Qué se hace? Se formula indefinidamente, con controles cada 3 meses. Va al médico cada 3 meses y cada 3 meses se decide si se le continúa otros 3 meses, todo el tiempo. La terapia de Francia es a libre demanda, es decir, la persona no está todo el tiempo tomando, sino dice, oiga, sabe que yo ahorita está fines de año, Navidad, Año Nuevo, creo que va a tener riesgo, entonces por favor deme 15 tableticas porque va a estar desde el 15 de diciembre en riesgo. Entonces va y toma en los 15 días, se llama terapia a demanda. Para los Estados Unidos, que es todo el tiempo, lo que también ha mostrado es que incluso olvidándose algunas de las tabletas, ver ustedes acá, que es bien interesante, cómo, dependiendo del número de tabletas que toma, cuál es el riesgo de infección. Cuando se toma 7 días a la semana, fíjense ustedes, de PrEP, pues la incidencia es extremadamente baja. A medida que empieza a disminuirse el número de tabletas, pues básicamente aumenta el riesgo. Casi que cuando es 4 o 6 tabletas a la semana no hay tanta diferencia, 2 a 3 empieza a ver la curva, pero menos de 2 tabletas a la semana, ven ustedes que efectivamente empieza a aumentar el riesgo y pues ya básicamente no va a tener ningún beneficio. Siguiente. Este es el estudio que les mostraba que tenía un buen approach, que utilizaron la terapia que llaman terapia PrEP inmediata o diferida, es decir, básicamente en el mundo real, y era darle una vez tenía la individuo que tenía riesgo de infectarse, ofrecérsela de manera inmediata, y otros decirle, oiga, ¿sabe qué? Mire, protéjase, tenga cuidado, usted puede infectarse, siga, hay riesgo de que usted tenga una posibilidad de infectarse VIH, etcétera, etcétera, y de esperarse 12 meses para ofrecerle la terapia PrEP. Los datos son extremadamente reveladores. Justamente las mismas personas que tenían las mismas conductas de riesgo, cuando se les ofreció PrEP, la incidencia fue de 1.2, cuando se les ofreció al año, la infección fuera del 9. Es decir, muy pocas conductas en medicina logran una reducción tan marcada como eso. Ven ustedes, de 9 a 1 en un año. Es decir, básicamente sustenta de por qué por salud pública es una conducta importante. Siguiente. Entonces, pues básicamente ahí viene uno de los puntos de la gente y de los grupos que se empieza a plantear, bueno, ¿qué hacemos? Estamos dándole medicamentos que ya se ha hablado de el riesgo que puede producir el tenofovir, si puede producir osteoporosis, si puede producir falla renal en personas sanas. ¿Será que vamos a someter al riesgo a personas sanas, darle medicamentos que pueden producir algunos efectos? Pues básicamente eso es lo que empieza a plantearse y aparentemente, pero obviamente son datos que eso hay que estar a tener en cuenta. Hay estudios que están a muy corto plazo, están mostrando que no hay un efecto importante. Sin embargo, vean ustedes lo que dice esta diapositiva, hay una disminución ya leve, todavía no hay diferencia en tasas de fractura. ¿Qué esperaría uno? La lógica mostraría que si una persona empieza en terapias PrEP tomando mucho tiempo, pues básicamente va a tener mayor riesgo de fracturas y mayores cosas, ¿cierto? Porque básicamente sabemos que los medicamentos hacen efectos y es un riesgo que tendría que asumir el individuo. Siguiente. Y esto es lo mismo para la función renal. Efectivamente, pues sí, la exposición a tenofovir específicamente, pues va a producir un efecto. ¿Cuál es la respuesta y por qué hay muy pocos datos en esto? Probablemente lo que va a pasar es que el tenofovir en tricitabina deja de hacer terapia PrEP. Probablemente lo que va a pasar es que el TAF va a hacer terapia PrEP, porque el riesgo es con tenofovir. Cuando te colocamos TAF, que es para los que están familiarizados, un medicamento muy parecido al tenofovir, pero sin los efectos secundarios, que tiene una modificación, pues no produce, tiene muchísimo menos daño óseo y muchísimo menos daño renal. Entonces probablemente lo que va a pasar, y es lo que esperamos que deben aparecer estudios este año, el año entrante, en que van a mostrar que ya la terapia no es con tenofovir en tricitabina, sino probablemente es con TAF en tricitabina. Y eso pues va probablemente a hacer la diferencia de esto que les estoy mostrando. Por eso, esta preocupación de los efectos secundarios pues se va a disminuir. Siguiente. Y obviamente el otro punto de preocupación es si la gente, vean ustedes que no es del 100%, sino que hay un riesgo. ¿Y ese riesgo por qué se da? Básicamente, a pesar de que la persona tenga una buena adherencia, puede infectarse, sí. Y hay 3 ejemplos que se mostraron en el CROI del 2017, en el cual mostraban que incluso
puede ocurrir porque la persona adquiere un VIH multidrogo resistente. Entonces, tiene conductas de riesgo, pero adicionalmente la conducta de riesgo era con alguien que tenía resistencia a tenofovir entricitabina. Entonces, lo está tomando, tiene una falsa sensación de seguridad y efectivamente se infecta porque hay un riesgo. Igual aquí ocurre en este segundo caso, en el cual es multidrogo resistente, y acá llama la atención que tiene una infección por VIH por un virus silvestre. Básicamente acá la probable causa se considera que tenga una inflamación crónica rectal que aumenta el riesgo y a pesar de que esté la terapia PrEP no alcanza a ser suficiente para protegerlo. Siguiente. Es decir, existe un riesgo de que pueda presentar, y este es el mismo caso en el cual ahí está la descripción del caso de por qué ocurre la infección en una persona que está tomando con buena adherencia y que ocurre el accedimiento. Es decir, tener en cuenta que PrEP no es 100%, disminuye muchísimo, muchísimo más que el preservativo y la consejería, pero no es del 100%. Siguiente. Siguiente. Perdón, anterior. La anterior. La anterior, exacto. No quiero. Aquí es importante también tener en cuenta que justamente si se empieza a ofrecer PrEP, una de las preguntas claves es ¿qué hacemos? ¿Cada cuánto le repetimos la prueba VIH? Le pedimos prueba cada VIH 3 meses, cada 6 meses. En realidad no está tan claro. Ahí vamos a mostrarles que hay una recomendación. Pero en general ahí donde está el juicio clínico. Depende de qué tantas conductas de riesgo tiene, ¿cierto? Pero adicionalmente, probablemente para evitar que haya una infección, no nos demos cuenta y le estemos ofreciendo biterapia a un paciente que ya se infectó, probablemente los tiempos pueden ser entre 3 a 6 meses. Porque probablemente va a hacer que si tiene conductas de riesgo, si se infecta podamos detectar tempranamente y no le estemos dando una biterapia y aumente el riesgo de la infección. Acá tenemos desafíos en la implementación del PrEP, es que haya adherencia, es decir, que la persona no realmente, si decide tomarlo, lo tome bien. Ya ven ustedes que cuando toman 2 veces a la semana no funciona, con un riesgo alto de resistencia. Como les voy a mostrar, otro problema es riesgo de ITS, protegemos del VIH, pero hay hepatitis C, ya hay sífilis. Resistencia, por lo que les acabo de comentar, no se hace control, no se hace prueba de VIH, sigue tomando PrEP y ya hace la resistencia a 2 medicamentos. ¿Cuándo parar la PrEP? Una vez inicia, ¿cuándo paramos? Cuando cambia las conductas de riesgo. Podría ocurrir cuando tenga una pareja estable o no. Son temas que habría que discutir en cada caso. Y un punto importante es quién paga. Este punto importante también ocurre en todos los sistemas de salud, no solo en Colombia. ¿Quién va a pagar la PrEP? La aseguradora, el paciente, el sistema de salud. Es un tema que en algunas partes ya van a resolverse como Canadá, en Francia también ya está resuelto, en Estados Unidos no está resuelto completamente quién debe pagar la terapia PrEP. Es un sistema diferente y el sistema lo paga el Estado. Porque como salud pública, pues claramente ha demostrado, y lo mismo Canadá, que definitivamente pues reduce la incidencia de casos. Y como política de salud pública, esta es una nueva indicación, es decir, vamos a dar terapia para evitar como casi que, digamos, entre comillas, una vacuna. Y aquí incluso en Colombia tenemos otro problemita. Por ejemplo, si alguien formular tenofovir entricitabina en el INVIMA, por ejemplo, la indicación está solo para tratamiento, no para terapias PrEP. Entonces, alguien diría, bueno, la formulo, pero en este caso no tiene esa indicación, empezando por ese punto. Sería lo que llamamos técnicamente una recomendación fuera de etiqueta y fuera de recomendación del INVIMA, que es un tema para tener en cuenta. Siguiente. Este es un tema interesante, pero para dos puntos. Incluso terapias PrEP, atención primaria. No tiene que ir al infectólogo para darle la terapia PrEP, sino atención primaria. Un tema de atención primaria en el cual muestra que funciona. O sea, es un tema que claramente tiene que sacarse de los contextos de los altos centros hospitalarios. Y muestra que funciona cuando se hace y el nivel de, como dicen los gringos, de engagement, que tenga como adherencia a los programas, funciona. Siguiente. Ven ustedes en este estudio, por ejemplo, importante, se redujo en 86% el riesgo de infección por VIH en la estrategia de la demanda. Pero miren este casito, esto es importante. Aumentó el 41% otras ITS.
Claramente, porque obviamente, a pesar de que en el estudio no se le dijo a la gente que dejara de utilizar lo que les decía, obviamente es comportamiento humano. Ya no me infecto de VIH, puedo tener más conductas de riesgo, sí. Dejé de utilizar condón, ya para qué utilizo condón. Y empieza a tener otros puntos adicionales. Ahora viene algo mucho más discutido. Alguien de este estudio propuso, que es la extensión del hipergay, propuso, oiga, bueno, entonces también sabemos, no le vamos a cambiar el comportamiento a la gente, pues entonces hagamos también doxiciclina a demanda. Entonces démosle PrEP y adicionalmente doxiciclina para evitar que se infecte con otras enfermedades. Siguiente. Esto es un tema claramente en lo que ustedes ven acá, con la estrategia de doxiciclina a demanda que lograron, reducción del riesgo de cualquier ITS, incluyendo gonorrea, clamidia y sífilis. Discutible, eso es para discutir. Claro, puede aparecer el riesgo de toxicidad a la doxiciclina, el riesgo de toxicidad y de resistencia a los antimicrobianos, pero miren ustedes, ¿será que la terapia es para todo el mundo? ¿Será para algunos grupos de riesgo que se debe plantear? Esa es parte de lo que tiene que establecerse como estrategia, pero lo que sí no podemos hacer es cerrar los ojos y decir, no, la terapia PrEP no existe, o no, ¿qué hacemos? O que eso no está en el sistema. No, yo creo que es algo que está ahí, y es más, deberíamos estimular que se haga. Yo soy de los partidarios de que creo que es y por eso pedí esta charla acá, en que creo que la terapia PrEP hay que establecerla, hay que mirar cómo podemos lograr que eso se pueda implementar. Para todo el mundo, pues no, probablemente hay que mirar y evaluar en qué casos sí, en qué casos no, porque adicionalmente hay algo que no se nos olvide, y creo que los que ven consulta, muchísimos pacientes que vienen por otra cosa, ya están preguntando por la terapia PrEP, o ya están tomando, sin preguntarnos. A veces a mi consultorio llegan pacientes o personas que llegan a consulta, es para saber si efectivamente cuál es el verdadero riesgo, porque ya tomando hace 6 meses o hace un año. Entonces quieren saber qué les puede pasar, y que ya leyeron en internet y le hicieron segunda opinión a Yahoo, y entonces empezaron a mirar que ahí tienen alguna duda. Siguiente. Entonces fíjense ustedes que cuando no se utiliza, como en el estudio que les mostraba, la terapia de demanda con doxiciclina, pues se aumenta otras ITS. Es parte de la daño colateral. Siguiente. Debe ofrecerse con mayor frecuencia la prueba de VIH o las tamizaje para enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Porque hay más riesgo. En este grupo recomiendan que no sea cada 6, sino cada 3 meses. Siguiente. Esta es la demanda, bueno, el riesgo, lo mismo con la otra estrategia, en el que muestran también cómo el número de casos cambia dramáticamente, 14 contra 2, siguiente. Entonces, quería con este caso pasar, riesgo si el paciente no es adherente, pobre cobertura, problema efectivo si el paciente tiene sexo de forma infrecuente, porque sabemos que es para que tenga conductas de riesgo. Tiene sexo de forma infrecuente, ¿se debemos ofrecer? Pero si la conducta de riesgo es de muchísimo riesgo, entonces ahí es donde viene el juicio de qué podemos. ¿Qué promedio de tabletas de hipergay se traduce en on demand? Vamos a formular 15, 20, 30, formamos 30. Si las da el sistema de salud, ¿las van a vender? No. ¿A quién se las van a dar? Vienen serie de preguntas que pues básicamente hay que... Y lo otro, la farmacocinética de los medicamentos, incluyendo la extrapolación para mujeres, porque la mayoría de los estudios que se han hecho hasta ahora de PrEP, que han funcionado, son para HCH. Y es un punto importante para tener en cuenta. Siguiente. Este es el grupo de que les comenté. Y aquí hay otro grupo que es el mujeres heterosexuales y de hombres heterosexuales que tienen otros factores de riesgo y que podrían ser candidatos para colocar también en PrEP. Son las recomendaciones oficiales de los CDC que están vigentes desde el 2014, es decir, bien que estamos hablando de algo nuevo acá, pero pues realmente estamos hablando de hace 3 años. Siguiente. La recomendación de cómo prescribirlo: terapia al día, 300-200, continuar por hasta 90 días, como les había comentado. En general no se reconsidera otro esquema, probablemente tenofovir puede ser considerado
solo en algunos escenarios, pero en realidad la combinación es la que se recomienda, con seguimiento cada 3 meses, haciendo seguimiento y consejería para reducir el riesgo, con evaluación de otros ITS, hacerle seguimiento para evaluar efectos secundarios de los medicamentos. Eso es básicamente lo que está recomendando la guía. Siguiente. Creo que 5 minutos el segundo caso. Hombre VIH positivo, 45 años, CD4750, carga viral 5000 copias, va a iniciar terapia antirretroviral. Su pareja, negativa, 32 años, desde hace 5 años. Han usado condón, pero planean tener familia y piden asesoría para disminuir el riesgo de infección tanto a la pareja como a una posible infante. Este caso nos lo puede responder este estudio, es la terapia de prevención para parejas serodiscordantes, en el cual justamente son parejas con características como les acabo de comentar, en el cual se planteó iniciar temprano el TAR versus diferido. Siguiente. Y básicamente cuando se inicia temprano, el riesgo disminuye en un 93% con la TAR temprana, infecciones de inicio temprano 4, fracaso virológico 4. Es decir, pues claramente iniciar rápidamente temprano pues tiene la ventaja de disminuir el riesgo. Siguiente. Y adicionalmente, no solamente de transmisión, sino la terapia temprana pues aumenta el riesgo, disminuye el riesgo de mortalidad, que se ha discutido. Siguiente. Pero, ¿será que también le ofrecemos terapias PrEP a esta pareja serodiscordante? Y esto fue lo que planteaban acá. No solamente iniciar tempranamente la terapia para la persona que convive con VIH, sino así a su vez a la pareja que no tiene VIH, serodiscordante, ofrecerle terapia PrEP. Siguiente. Y básicamente, ¿qué encontraron? No hacer nada, es decir, solamente hacer lo mismo que siempre hacemos, versus darle tenofovir o darle tenofovir y tricitabina, redujo el riesgo hasta en un 75%. Siguiente. Y eso básicamente otros estudios que muestran lo mismo, esperado 39, infectado realmente 2, cuando se le ofrece terapia PrEP por 6 meses después del inicio de la terapia. Y este es un punto interesante de este estudio, porque lo que hizo es, bueno, se le empieza la terapia antirretroviral. ¿Cuándo esperamos que haya menos riesgo? Cuando esté indetectable. ¿Cuándo esperamos que esté indetectable? En 6 meses. Entonces, mientras esté indetectable, la persona que convive con VIH, a su pareja, démosle terapia PrEP para disminuir el riesgo. Y esos son los resultados. Se le inicia la terapia y a su pareja se le inicia PrEP. Siguiente. Y básicamente también este estudio que evalúa el riesgo de transmisión en relaciones sexuales sin condón, con TAR y con éxito virológico. Bien interesante, porque lo que está mostrando acá es que una vez esté la pareja indetectable, ya no toma terapia y el riesgo se reduce el riesgo de manera importantísima. Casi que el riesgo está, como ven ahí en la diapositiva, casi 0 o 0. Es decir que se podría decir, fíjense lo que estoy comentando, se podría decir que si está indetectable, casi que no va a tener ningún efecto, ni tener PrEP, ni incluso utilizar condón. Es un tema que tiene implicaciones importantes. Obviamente la pregunta es, ¿cómo sabemos que se está indetectable todo el tiempo? Siguiente. Entonces, ¿qué resumimos en este caso? Consejería para parejas serodiscordantes que planean tener hijos, varias opciones de concepción seguras para parejas serodiscordantes, claro. TAR disminuye el riesgo de transmisión del VIH en más del 90%, pero debe esperarse al menos 6 meses para lograr la supresión del VIH. PrEP es muy efectivo si es usado de manera consistente por el individuo no infectado, y la reproducción asistida puede disminuir la transmisión de VIH, pero generalmente puede ser costosa, puede no ser necesaria con el uso de TAR y PrEP. Esa es la parte de lo novedoso que se plantea. Si está utilizando PrEP y TAR, probablemente podría que no ser necesario. Puede uno tener fisiopatológicamente hablar de los compartimientos, que no es lo mismo el compartimento en plasma y lo que ocurre en secreciones vaginales o seminales. Los datos todavía no están completos, pero con lo que hay en este momento, está diciendo, parece que no es necesario. Siguiente. En el embarazo, el uso de PrEP en la concepción y durante el embarazo para la persona VIH negativo puede ser una herramienta adicional para reducir el riesgo de VIH. ¿Quiere embarazarse? Puede tomar PrEP, ¿sí? ¿Hay riesgo de toxicidad de los medicamentos? Sí, pero probablemente no es efavirenz, ¿cierto? Sí. De los casos que mostramos hoy de transmisión materno-infantil, hay como 2 PrEP de parejas serodiscordantes.
y en este caso sería un punto adicional. Digamos que es un punto adicional para protección a la mujer, un punto que da beneficio a la mujer. Recuerden que eso implicaría, para evitar disminuir el riesgo, tome PrEP y no se va a infectar. Es como lo que podría plantearse, más si está planeada quedar embarazada. Sin embargo, tengan en cuenta que todavía, pues, como siempre, faltan datos, aunque sabemos que tenofovir y intricitabina son medicamentos de categoría B. Siguiente. Y el otro grupo no entro en detalle por el tiempo, pero básicamente esto es lo que quería mostrar. Es solamente un abrebocas, me disculpan ya la hora y la invitación es más que darles resumirles la guía, más una invitación a la que tenían las guías de los CDC, el que quiera profundizar sobre terapia PrEP. Pero la siguiente. De este caso segundo, pues tenemos en cuenta que puede ser beneficioso para la persona como su pareja, que tendrá menos riesgo de infección. Uso de PrEP por el compañero VIH negativo puede reducir el riesgo de transmisión de VIH, y el PrEP podría ser suspendido una vez la persona VIH positivo esté virológicamente indetectable de forma estable. Siguiente. Una pregunta: ¿cuándo pasar de PEP a PrEP? Siguiente. Digo que aquí pasamos rápido. Esta anterior. Tener en cuenta una cosa importante: PrEP solo no es suficiente. Hay que hacer muchas de las cosas que ustedes ven acá. Evaluar, consejería, adherencia, evaluar otras cosas, quitar el uso de sustancias, depresión, conductas sexuales de riesgo, etcétera, etcétera, para poder llegar a una disminución de la transmisión. Esto es una herramienta importante que no es por per se, no es la panacea, es una herramienta que es útil y que ha mostrado y que, como les digo, tiene unas ventajas importantes. Siguiente. Vean esto. Después de estar introducido en los Estados Unidos como al año, les preguntaron a médicos de New England, que es uno de los sitios que supuestamente los médicos están más ilustrados y más adheridos, informados de varias cosas, y les preguntaron qué pensaban de la terapia PrEP y por qué la ofrecían o no la ofrecían. Y ven ustedes acá, consideraban que no había barrera para promulgarla en el aquí 22, 10, 7, 27, 19, 14. Hay una barrera menor, lo naranja. Barrera moderada para prescribirla. Barrera importante. Las razones: no son conscientes de que hay PrEP, el médico no sabía. Médicos no son entrenados para prescribir la PrEP. Los médicos no conocen la guía de los CDC. El número limitado de pacientes de alto riesgo en mi consulta. No me han solicitado el PrEP. Dudas con el costo y quién lo paga. El tiempo, no tengo tiempo para discutir o hacer consejería de monitoría. Siguiente. Otros chismes. Probablemente también puede haber PrEP con medicamentos nuevos, medicamentos de larga acción. Entonces, en vez de tomar todos los días o hacer la libre demanda, puede ser que haya con los nuevos medicamentos que tienen vida de acción de 2 o 3 meses, podría ser tipo cabotegravir, podría ser una posibilidad de hacer una terapia PrEP con cabotegravir. Es igual o más potente que otros que conocemos y es una aplicación cada 2 o 3 meses. Siguiente. Pasemos esta. Pasemos la otra. Bueno, la anterior. Es también importante las razones de cuándo parar PrEP. Les decía que no está tan claro. Cuando hay una evidencia que se infectó, ¿cierto? ¿Ya para qué PrEP? Hay embarazo, eventos adversos, no hay adherencia de forma crónica porque el paciente ya no quiere, cambios en el riesgo del paciente. Si se resume si hace el PrEP y después puede repetir un estándar pre-PrEP para evaluación, es decir, volver a evaluar el riesgo. Pero esto es un punto que es clave, la evaluación del día a día, en el momento que se decida empezar la terapia PrEP. Siguiente. Les decía cuando les planteé qué es el PEP y el PrEP, porque muchos pacientes llegan en este momento a la consulta para profilaxis post-exposición. Doctor, que este fin de semana tuve una conducta de riesgo que se me puede formular porque tuve riesgos y no me tomé una copa el sábado y el domingo amanecí y no sabía con quién estaba y no sé qué quiero tomar el lunes. Perfecto, se la terapia post-exposición. Y al mes siguiente, otra vez, doctor, es que tuve otra conducta. Entonces, hay un punto importante. ¿Será que seguir ofrecerle profilaxis post-exposición o mejor ofrecerle profilaxis pre-exposición? Porque algunos de estos conductas de riesgo repetitivas terminan en que un día llega, oye, de esta prueba ya salió positivo. Ese es el tema en que probablemente ese cambio de PEP a PrEP, ese es el parte de la conducta
Y si ustedes me preguntan, es lo que en este momento hago en la práctica clínica. Si yo veo una paciente que tiene conductas de riesgo de repetitivos, pues básicamente hay que plantearle que en este momento pues hay maneras de evitar que aparezca. Estas infografías, si ustedes entran a la página de los CS, encuentran una parte para pacientes, para que los pacientes sepan qué es el PrEP. Y básicamente le están diciendo a los pacientes, miren, si ustedes pueden mirar y pueden utilizar el PrEP y pueden hacer uso del PrEP, preguntar a su médico, etcétera, etcétera. Básicamente una estrategia de cómo, aquí está quién lo paga, ahí viene toda la información, viene en inglés y viene en español también, está toda la indicación siguiente. Creo que esta es la última diapositiva, en el cual pues piden ustedes, esto como les digo, esto no es una infografía para médicos, es una infografía para público en general. Cualquiera puede entrar a la página de los CS y encuentra esto que ustedes ven ahí. Muchas gracias.